No escaparás, dije a ese sujeto mientras él estaba saltando de árbol en árbol y con una gran facilidad, pero de mí solo salían gruñidos feroces. A decir verdad lo estaba haciendo bastante bien para ser un humano, sí, un humano, ya que yo había dejado de ser uno hace relativamente poco, tan solo quería atraparlo y obtener respuestas, ya ni siquiera me importaba el hecho de haber dejado atrás a Héctor y Daniel. El correr por el bosque y sentir la tierra y el pasto debajo de mis patas me hacían sentir más que bien, me hacían querer correr por todo el bosque sin control durante el resto del día, sin embargo no podía distraerme, tenía que atrapar a aquel sujeto. Todo esto era como si estuviéramos en un mundo salvaje, en donde yo como hombre lobo asumía el rol de cazador y ese sujeto el rol de la presa, pero como pasa en casi todas las persecuciones uno tarde o temprano termina cometiendo un error, y ese no iba a ser yo. Si sigo así jamás podré alcanzarlo, tengo que idear un plan. Lo único que se me ocurre es seguirlo de cerca hasta que ese sujeto se canse y deje de correr, ya que no puede huir de mí para siempre, pero no pareciera que se cansase y mucho menos que se detuviera, solo me queda intentar saltar y tratar de embestirlo en el aire para que así caiga al piso, pero si a él se le ocurre girar hacia los costados lo perderé de vista, pero si no lo hago ahora se me terminará escapando de todas maneras, además de que parece estar muy concentrado en seguir saltando y no me está prestando mucha atención. Después de unos segundos di un gran salto, y cuando ese sujeto se había dado cuenta yo ya estaba encima de él a punto de derribarlo, pero unas milésimas de segundos antes de que lo tocara ese sujeto clavó lo que parecía ser una especie de aguja en mi cuello al mismo tiempo que yo le estaba dando un zarpazo mientras caíamos al piso. Una vez en el piso quise saltar hacia ese sujeto, pero mi vista se estaba volviendo borrosa mientras mi respiración se alentaba, mientras cada vez me costaba más moverme y lo único que pude lograr en ese estado fue dar unos pasos antes de desplomarme en el piso, pero lo raro era que aún estaba consciente y por más que lo intentaba no podía moverme, aún así podía ver aunque de forma emborronada como ese sujeto se me estaba acercando y no podía hacer nada al respecto. Cuando él se encontraba delante de mí pude observar que estaba sacando una cuerda de su mochila, con la cual empezó a amarrar mis patas traseras y una vez terminó de hacerlo empezó a tirar de ellas, y por más que intentaba gruñirle no podía hacerlo, todo lo que podía mover eran mis ojos, los cuales miraban con gran odio a ese sujeto. Aquel sujeto me estuvo arrastrando por todo el bosque durante una gran cantidad de tiempo, pero aún así me sorprendí al ver que cada cierto tiempo él humedecía mis fauces con agua, como si estuviera tratando de evitar la deshidratación en mí, y a decir verdad lo agradezco, ya que si él no hiciera eso me estaría muriendo de sed debido a que he estado varias horas sin poder moverme, pero eso no quita el hecho de que aún siga teniendo un gran desprecio por ese sujeto. Durante el tiempo en el que ese sujeto me estuvo arrastrando por el bosque me quedé pensando en qué había pasado con Héctor y Daniel, ya que anteriormente había salido corriendo dejándolos atrás, pero bueno, estoy seguro de que Daniel se las arreglará para poder encontrarme. En fin, más adelante tendré la oportunidad de buscar a Daniel, por lo pronto parece que estamos llegando a un claro en el bosque, en donde se encuentran restos de una fogata y una pequeña estructura hecha de palos y piedras, los cuales están amarrados con una soga similar a la que está amarrada en mis patas traseras, pero un tanto más delgada. Se podría decir que es una especie de campamento improvisado el cual está bastante limpio y debe pertenecer a este sujeto, el cual está sujetando a un árbol mi cuerpo inerte con la misma soga con la que tenía amarradas a mis patas traseras. Cuando terminó de inmovilizarme con aquella soga él me dijo que lamentaba hacer todo esto, pero que era la única manera de asegurarse de que no lo matara. Cuando terminó de decirme eso me quedé pensando en por qué no había acabado con él cuando tuve la oportunidad, habría sido más fácil y no estaría en esta situación.
Lo que te inyecté anteriormente es un veneno paralizante, por eso es que no puedes moverte. Aunque tenía contemplado usarlo en cierta persona, pero al final tuve que decidir en una milésima de segundo que inyectártelo a ti sería una buena idea, ya que si no lo hacía yo no estaría hablando contigo y sabes bien a lo que me refiero. Ahora te voy a inyectar el antídoto, tardará 2 minutos en quitarte el efecto del veneno, pero déjame decirte que si intentas algo sospechoso o tratas de huir te mataré antes de que puedas hacerlo. ¿Huir? ¿Por qué haría yo eso? A veces este sujeto dice cosas que no tienen sentido, pero bueno, por ahora debo mantenerme quieto y contener mis ganas de matar a ese sujeto, me dije a mí mismo mientras él clavaba otra aguja en mi cuello. Poco a poco empezaba a recuperar la movilidad de mi cuerpo, pero poco podía hacer con estas cuerdas sujetándome al árbol, aún así podría romperlas con mis colmillos una vez recuperara el 100% de la movilidad de mi cuerpo. Bueno, ahora quisiera hacerte un par de preguntas si no te molesta, dijo ese sujeto mientras se sentaba al lado mío, parecía confiado. Primero que nada, ¿me odias? Da un gruñido para decir que sí, o un aullido para decir que no. Por supuesto que te odio, pensé, así que di un gruñido. Ya veo, después de lo que te hice es obvio que me vas a odiar, pero déjame decirte que no debes acumular odio y rencor en el corazón, ya que al final te acabará haciendo daño. Y te lo digo por experiencia. No necesito que me sermonees con estupideces, pensé mientras le estaba gruñendo a ese tipo, ya de por sí quiero matarlo como para que él se ponga a hablar conmigo como si fuera su mejor amigo. No sé si llamarlo exceso de confianza o estupidez, o tal vez las dos, de igual manera ya he recuperado casi toda la movilidad de mi cuerpo pero aún así me costará liberarme de mis ataduras. Por cierto, no me he presentado adecuadamente. Mi nombre es Darío McCooper y soy un maestro del robo. ¿Maestro del robo? ¿Pero de qué diablos me está hablando este sujeto? Jamás había escuchado algo similar, sin embargo me resulta cada vez más interesante. Aún así no puedo seguir perdiendo más tiempo, tengo que liberarme de mis ataduras. La verdad es que aún tengo muchas preguntas para ti, pero todo esto te debe estar resultando muy incómodo, así que voy a cortar la cuerda para que te puedas ir. Sin embargo, debes tener en cuenta que en este bosque las personas suelen venir a acampar y si te ven podrían asustarse o peor aún, además de que tienes que volver con el grupo con el que te vi hace ya varias horas. No te preocupes, no le diré a nadie sobre ti o sobre los otros hombres lobo. Y si te lo estás preguntando, no le tengo miedo a bestias como tú, ya que a lo largo de mi vida he visto cosas que me han hecho perder el miedo a lo desconocido, ese sentimiento tan característico que es parte de la naturaleza humana. ¿Acaso este sujeto está hablando en serio? Pensé mientras él estaba cortando las cuerdas que me retenían. Ya está, ahora te puedes ir sin problemas. A pesar de todo fue bastante fácil, pero aún así quería matarlo o por lo menos hacerlo sufrir un poco, pero el escuchar sus palabras me hacía querer quedarme en ese lugar y el saber por qué ese sujeto me estaba tratando con tanta amabilidad. Ahora que lo pienso detenidamente, él solo actuaba en defensa propia, y la única vez que me atacó fue porque él me había confundido con otra persona, sin mencionar el hecho de que si él hubiera querido me habría matado cuando me inyectó ese veneno paralizante. Sin duda este tipo es alguien a quien no se le puede subestimar, pensé mientras me quedaba ahí sin moverme mirando al sujeto a los ojos, fue cuando me percaté que él tenía una pequeña herida en su cara, seguramente se la haya hecho en el lapso de tiempo en el que yo estaba paralizado. ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí parado sin hacer nada? Desde luego que eres curioso a no más poder. ¿Sabes? Puedes hacer lo que se te dé la regalada gana, yo tomaré mis cosas y me iré de aquí. Fue cuando vi cómo él empezó a guardar lo que quedaba de la soga en su mochila, sin embargo él paró de hacer eso y tomó su bastón lo más rápido que pudo, dejando su mochila en el suelo. De repente pude escuchar como una rama se estaba rompiendo a lo lejos, e inmediatamente giré mi cabeza hacia la dirección de donde provenía ese sonido, logrando visualizar a un sujeto el cual vestía una chaqueta de cuero de color negra. Podía ver claramente cómo ese sujeto de la chaqueta de cuero me estaba apuntando con un rifle de francotirador, a pesar de que él estaba a varios metros de mí.
Seguramente Darío también se ha dado cuenta de que hay otro sujeto a lo lejos, pero es imposible que él lo pueda ver tan bien como yo, ya que a pesar de todo él sigue siendo un humano. De cualquier forma, si no me empiezo a mover, ese sujeto acabará conmigo de un disparo a la cabeza, así que empecé a correr a toda velocidad tratando de moverme por los árboles, para así dificultarle las cosas a el tipo de la chaqueta negra. Quédate quieta, maldita bestia, que así no te puedo disparar. Escuché decirle mientras cada vez me acercaba más y más, y cuando estaba a punto de clavarle mis fauces en su cuello pude sentir como aquel sujeto me disparaba en una de mis extremidades, al mismo tiempo que le estaba mordiendo el cuello hasta escuchar un crujido, señal de que había muerto. Pero en lugar de soltarlo empecé a morder con más fuerza su cuello hasta triturarlo por completo, y acto seguido empecé a devorar sus entrañas sacándole los intestinos y demás órganos internos, mientras su sangre teñía de rojo mi pelaje. Se sentía también el saborear la sangre y las entrañas de ese sujeto, o lo que quedaba de él. De repente escuché unos pasos acercándose hacia mí provocando que diera un pequeño salto hacia atrás, y después empecé a gruñir en señal de advertencia, pero después de unos segundos me di cuenta de que esos pasos eran de Darío, el cual me estaba observando con intriga, así que empecé a acercarme a él, pero a cada paso que yo daba él ponía una cara de preocupación mientras sostenía firmemente su bastón, y cuando estaba lo suficientemente cerca él empezó a hablar mientras me quedaba gruñendo, al mismo tiempo que la sangre escurría de entre mis fauces. Sin duda eres una bestia a la cual temerle, y el ver cómo has destrozado ese cadáver lo confirma, pero aún así sé que detrás de todo ese pelaje manchado de sangre hay una persona que no mataría nada más porque sí. Entiendo que hayas tenido que asesinar a ese cazador en defensa propia, ya que si no lo hacías él te habría matado en cuanto tuviera la oportunidad, pero el que hayas destrozado y devorado su cadáver, al punto de que haya quedado totalmente deformado, va más allá de algo que haría un animal salvaje en busca de comida. Verás, hace un año aproximadamente un sujeto llamado Edward asesinó de una puñalada en la espalda a mi esposa, y todo porque no le quise entregar un bestiario muy antiguo el cual me fue heredado por parte de mi padre. En ese bestiario venía mucha información sobre el comportamiento, características, y origen de los hombres lobo, pero nunca imaginé tener que ver algo así, pero bueno. La cosa es que he estado buscando el bestiario por mucho tiempo ya que es lo último que me dejó mi padre antes de morir. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de no acumular odio y rencor en el corazón ya que a lo largo te acabaría haciendo daño? Bueno, yo al principio no entendía eso, lo único que quería era vengarme de ese maldito y hacerlo sufrir de una manera lenta y dolorosamente antes de matarlo. Sin embargo, yo en ese tiempo estaba cegado por la ira y de no ser por las personas que me ayudaron a seguir adelante yo ya estaría muerto, además de que en una ocasión mi sed de venganza casi mata a un niño inocente, y fue ahí donde me di cuenta de que el odio y el rencor no te ayudan en nada. La primera vez que te vi pensé que eras el asesino de mi esposa, por eso no dudé en atacarte e inmovilizarte y cuando estaba a punto de matarte me di cuenta de que había cometido un error, por eso decidí liberarte. Una vez más mi sed de venganza casi mata a un inocente, pero cuando vi que te podías transformar en hombre lobo supe que si no me iba de ahí lo más rápido posible acabaría muy mal herido o peor aún, además de que como te dije antes tengo asuntos pendientes, pero al ver que me estabas siguiendo no tuve otra opción más que usar el veneno paralizante en ti, y la razón por la que te estuve arrastrando por el bosque era porque tenía que recoger las cosas de mi campamento, sin mencionar el hecho de que si te dejaba abandonado a tu suerte sin poder moverte acabarías muerto a manos de los cazadores, ya que ellos suelen recorrer el bosque de vez en cuando, y eso sería muy cruel de mi parte, pero como ya te lo habrás imaginado antes yo ya te habría matado en cuanto tuve la oportunidad, cosa que tú quieres hacerme, y lo sé por la forma en la que me estás gruñendo. Pero ahora tengo que preguntarte, ¿qué es lo que buscas exactamente? Yo busco recuperar el bestiario de mi padre y hacer justicia por lo que le hicieron a mi esposa, pero tú, ¿qué es lo que buscas? Apuesto que en lo único que estás pensando es en correr libremente por los bosques y matar a la gente que viene a acampar aquí, pero dime si realmente vale la pena vivir como una bestia salvaje, a la cual acabarán matando tarde o temprano. Da un gruñido para decir.
Claro que no, pensé, así que di un aullido pequeño. Así es, estoy seguro que aunque tú ya no eres un humano tienes familia y amigos a los que amar, y si no es así déjame decirte que tengo una oferta que hacerte. Si quieres escucharla da un aullido pequeño. Es cierto, no tengo familia a la cual amar y el único amigo que me queda debe de estar perdido por el bosque, de cierta manera me he quedado completamente solo y no puedo regresar a la ciudad, al menos no como un hombre lobo. Escucharé lo que me tienes que decir, le dije a Darío, pero de mí solo se escuchó un aullido. Si vienes conmigo y me ayudas a encontrar a Ituar te daré las páginas del bestiario en donde está toda la información acerca de los hombres lobo. Sé que no es mucho lo que te estoy ofreciendo, pero al menos podrás saber los orígenes de tu especie y con un poco de suerte podremos encontrar a más como tú. ¿Qué dices? ¿Aceptas? No lo sé, sinceramente es algo tentador, pero tampoco puedo confiar en cualquier persona. Sin embargo, la manera de hablar de Darío y el exceso de confianza que tiene me hace querer aceptar su oferta, y si algo llega a salir mal siempre tendré la opción de matarlo. Está bien, pensé mientras le daba la pata en señal de que aceptaba la oferta de Darío, como si de un lobo y su dueño se tratase. Ya veremos qué es lo que pasará más adelante.